bloqueos a los principales accesos al Estado por parte de la delincuencia organizada. Todo dijeron por la detención de uno de los líderes de un cártel que opera en la entidad. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública Federal aclaró que la presunta detención jamás ocurrió. Entonces, si por los rumores que se habían detenido al Mencho y eso pasó, imagínense qué va a pasar cuando de veras lo agarren. ¡Órale! Jalisco, 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 tú tienes tu novia que es Guadalajara. Muchacha bonita, la perla más rara de todo Jalisco es mi Guadalajara. Y en más de los chamacos de García Luna, la cosa se está poniendo fea para los elementos que participaron en el incidente de Tres Marías, luego de que balearon una camioneta diplomática en la que viajaban 2 miembros de la Embajada de los Estados Unidos. Esos federales pasaron de ser testigos a ser acusados, presuntos responsables. En ese asunto hay muchas dudas que aclarar, pues los argumentos de confusión no están convenciendo a nadie. ¡Órale! ¡Órale! Y tu aparato nada más funciona con 2 kilos. Muchachos, es lunes de DJB. Estamos escuchando New Song, el sencillo con el que se dio a conocer el músico y cantante británico Howard Jones. Tema del 63, del 83, no, del 63, no, 83, de la, déjame revisar la 83, pero tengo aquí la, ¿cómo se llama? La partitura. 83 de la autoría de Howard Jones, que forma parte del disco recopilatorio Howard Jones Platinum Collection de Wea. Y claro, para la gente de la tele, bendito paisaje. Para la gente de la radio, bendito sonido. Oigan, dice Oscar Mije, felicítame por mi cumpleaños 27, buen inicio de semana. Felicidades, Oscar. Laura, afuera del CCH Naucalpan andan asaltando unos malvivientes, andan quitando celulares, para que las autoridades que tienen que ver con la zona vayan al CCH Naucalpan, que le andan bajando celulares a la gente. Juan Miguel Méndez, lo del ataque a la camioneta diplomática, lo del viernes, dice, está muy sospechoso. Por menos de eso, los gringos han invadido país. Fíjate nada más. Vamos a ver qué pasa con este asunto. La Procuraduría General de la República informó que continúan declarando los 12 agentes de la Policía Federal implicados de manera directa, indirecta y pluscuamperfecta en el atentado en contra de 2 funcionarios de la Embajada de Estados Unidos y de un capitán de la Armada Mexicana el pasado viernes, aquí cerca, en la carretera federal México-Cuernavaca, en Huitzilac, Morelos. Escuchen lo que sucedió. No importa que haya sucedido el viernes, pero se los explicamos así, porque si no partimos del mismo entorno, no vamos a acabar nunca. ¡Venga! 2 funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos y un elemento de la Secretaría de Marina Armada de México resultaron lesionados luego de que elementos de la Policía Federal les dispararan. Así ocurrieron los hechos. Alrededor de las 8 de la mañana, los 2 funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos y el elemento de la Armada de México se dirigían a unas instalaciones de la Secretaría en el Cerro del Capulín, en el estado de Morelos. Circulaban por la carretera federal México-Cuernavaca en dirección al Distrito Federal en esta camioneta con número de placas DCM 242 de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Al llegar al kilómetro 46 o 47 de la carretera federal, el conductor de este vehículo tomó por un camino de terracería hacia el Cerro del Capulín. Cuando circulaba por este lugar, un vehículo los alcanzó. Los agentes federales mostraron sus armas a los tripulantes del vehículo diplomático. El conductor del vehículo diplomático maniobró y regresó a la carretera federal. A la altura del kilómetro 47, los tripulantes del vehículo agresor perseguían al vehículo diplomático y comenzaron a disparar. 3 vehículos más se sumaron a la persecución. Por más de 3 kilómetros, los federales persiguieron al vehículo con placas diplomáticas. Durante este trayecto, los policías federales dispararon en varias ocasiones en contra del vehículo que transportaba a los 2 funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos. Un vehículo de los agresores chocó contra el lado derecho de la camioneta diplomática con el fin de detener su marcha. Los federales dispararon a las llantas y a la parte trasera. Desde el interior del vehículo blindado, el elemento de la Armada de México pidió auxilio a los elementos de la Secretaría de Marina que se encontraban en las instalaciones de esa dependencia en el Cerro del Capulín. Después de recorrer varios kilómetros, el vehículo blindado detuvo su marcha a la altura del kilómetro 50 más 500 de la carretera federal México-Cuernavaca. La camioneta ya no podía avanzar. Las llantas estaban destruidas. Se quedó en medio de la carretera. Los policías federales rodearon la camioneta y durante varios minutos más dispararon al vehículo. Los vidrios laterales, tanto del conductor como del piloto, presentaban varios impactos. Al poco tiempo llegaron elementos de la Armada de México. Al notar la presencia de los elementos de la Armada de México, cesó la agresión. Del vehículo bajaron las 3 personas. Los diplomáticos estadounidenses resultaron heridos y fueron llevados a un hospital en Morelos. Después fueron trasladados en helicóptero a la Ciudad de México. Llegaron elementos de la Policía Municipal del Estado de Morelos y de la Secretaría de la Defensa Nacional. También llegaron peritos de la PGR que comenzaron a levantar evidencias. En el lugar había casquillos esparcidos. Los elementos de la Armada de México colocaron un cerco de seguridad. Realizaron una búsqueda por la zona, registraron los terrenos aledaños e inspeccionaron los alrededores. El cerco se amplió hasta los 2 kilómetros sobre la carretera federal, en donde los peritos encontraron más cartuchos. La carretera federal fue cerrada hasta las 8:30 de la noche. Con información de Mario Torres, Noticieros Televisa. La Procuraduría General de la República informa que a partir de este domingo la situación jurídica de 12 elementos de la Policía Federal pasó de testigos a presuntos responsables en el caso del atentado contra estos diplomáticos gringos. La dependencia aclaró que desde el pasado viernes, cuando ocurrieron los hechos, los 12 policías federales habían sido presentados como testigos. Después de 48 horas, la PGR informó que el Ministerio Público Federal de la delegación allá en Morelos determinó cambiar la situación jurídica de estos policías federales. Se dio a conocer que el Ministerio Público cuenta con evidencias y elementos para investigar a los policías federales por su presunta responsabilidad en la agresión en contra del vehículo diplomático. La PGR aclara que será hasta el próximo martes, cuando se venza el plazo de 48 horas que tiene el Ministerio Público Federal para continuar con la investigación. Al término de esta fecha, el Ministerio Público determinará si ejercita o no acción penal en contra de los 2 elementos de la policía, dependiendo del grado de participación que hayan tenido en este desmadre. Por otra parte, familiares de los 12 policías detenidos se inconformaron con la fianza, porque fue de 1,5 millones de pesos por cabeza que se impuso a los policías. Argumentaron que sus parientes ganan en promedio 14,000 pesos mensuales y están que se los lleva a la chifosca. Aquí la cuestión es, vean ustedes nada más, el vehículo tiene placas diplomáticas. Muchos testigos ahí en la zona dicen que vieron pasar a este vehículo con estas personas a lo largo de varios días, porque iban a unas instalaciones de la Marina Armada de México que están justamente ahí en esa zona del Capulín que se llama. Por eso iba un marino mexicano conduciendo la camioneta. A ver, imagínense ustedes la cantidad de balazos, porque ya se ve, para la gente de radio que no vio esta gráfica animada, cómo acaban rodeando 3 automóviles a la camioneta
metiéndole cualquier cantidad de tiros. Estamos hablando de una camioneta con blindaje número 7. Altísimo. Es altísimo, partiendo de la base científica que hay blindaje 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este era 7. ¿Cómo habrá sido la balacera, el fragor de la balacera, que las heridas de los ocupantes son de las esquirlas del blindaje? No pasaron los balazos porque el blindaje es 7. Imagínate la cantidad de plomo para que el blindaje suelte esquirlas que sean las que te hieren. Imagínate, o sea, ¿qué tipo de operación o cómo se puede llamar operación a esto que parece más como un intento de masacre? No estaban cerrados los autos. No, además. Y aventurándose con un vehículo con placas diplomáticas, ¿no? Sin investigar qué ocurría. ¿Quiénes estaban adentro? Uno piensa que cuando ven un vehículo de estos, inmediatamente reportan, ¿no? Porque son tales placas. ¿A razón de qué los iban siguiendo? A razón de que los iban siguiendo para que la camioneta diplomática, el marino que iba al volante, hiciera todo un movimiento para poder regresar a la carretera. Y la reacción de los integrantes de la Marina cuando se enteran que son policías federales los que han llevado a cabo este operativo, si puedo entrecomillarlo así como operativo, y esta circunstancia de total enfrentamiento entre las dos instituciones que se supone trabajan para lo mismo, porque hay verdaderamente diferencia grande, ¿eh? Sí. Entonces, ¿quién ordena, quién envía un operativo de ese tamaño, si se puede llamar una emboscada un operativo? ¿Y quién explica? Porque no hay un solo documento en el que la autoridad dé a conocer la versión, no solo de lo que sucedió, sino de por qué sucedió. A ver con qué salen. Bueno. Porque el chofer, que es marino, se reporta con su base del Capulín, de donde bajan, de vengan a ayudar. Eso es. O sea, cualquier explicación, ya vamos a esperarla, pero la cuestión es que cuando llegan los marinos, están que se los lleva a la fregada. Ni duda. Exacto. Entonces, para empezar, podría ser bastante explicable que nos dijeran qué hacía un marino de la Armada de México, claro, en una camioneta de la embajada norteamericana. Eso podría haber ahí 2 o 4 explicaciones. De civil y con armas. Iba de civil. Sí, pero si es un marino y los lleva a unas instalaciones de la Marina, pues puede haber 3 o 4 explicaciones, ¿no? Sí. Ahora aquí, nada más que nos expliquen por qué el operativo, como usted le llama, vamos a decirle entre comillas, por llamarle de alguna con manera, esa saña. Porque si usted ya tiene un carro bajo control y están 3 alrededor, no, vamos, era matarlos, era desaparecerlos. era nada más, salgan, no, por supuesto, porque ya están rodeados. Sí. No, les vaciaron. Es más, yo estaba pensando, yo creo que ya la Secretaría de Seguridad Pública Federal ya no se atrevería a hacer una recreación nada más por el costo del plomo. Saldría carísimo. Y además dicen los federales, es que además traían armas. ¿Y cómo sabían que traían armas? No, filtraron. Se filtró que en la camioneta había armas de largo calibre. ¿Cómo? Que la primera versión además menciona que iban totalmente desarmados, ¿eh? Eso es una versión, por eso digo yo, filtración. Porque inmediatamente, con gran puntualidad el viernes, salieron las filtraciones diciendo, no, pero iban armados, pero hasta el cepillo. Creo que llevaban hasta un misil. Una ojiva nuclear. Es nuclear, Jacobo, es nuclear. Se oyó en varios lados. Sí. Se oyó en varios lados. Ahora van a tener que venir las explicaciones. Ni modo. Es de ese tamaño el problema.
Porque imagínate, si están hablando aquí de 2 trabajadores de la embajada norteamericana, ya no estamos hablando de la tremenda frontera, porque ya ves que en la frontera pueden pasar cualquier cantidad de cosas. Estamos hablando del Distrito Federal, la salida del Distrito Federal. Además, explican, hay un reporte de los federales quienes dicen que unas horas antes habían secuestrado a una persona justamente en Tres Marías, una persona del Instituto Nacional de Antropología. Entonces, a partir de entonces, la búsqueda y esto deciden implementar este operativo para... Eso lo dice un familiar de uno de los federales, que habían ido a rescatar a este funcionario, que ya nadie preguntó si lo rescataron o no. Bueno, pero además tendría que existir una versión ¿Quién oficial. era? ¿Quién era el nombre? Vamos, un documento en el que se da a conocer la postura y la realidad de lo que está sucediendo, teniendo credibilidad estas instituciones. El problema es que no tienen credibilidad. Porque no, después de montajes, después de una serie de espectáculos, con todo lo que plantea casi una película de acción, resulta que no existe esa credibilidad. Bueno, lo que nosotros deberíamos buscar no es la explicación que nos vayan a dar a nosotros, que somos los que pagamos para que corra este circo. A mí me gustaría conocer la explicación que va a dar el gobierno de México o el gobierno de Estados Unidos. Que ya lo hizo, supondría yo, a nivel de contactos entre ellos, por supuesto. A mí me gustaría. Y esa coordinación es la que permite que haya ciudadanos norteamericanos en vehículos con placas diplomáticas acompañados de marinos en carreteras federales. A mí me encantaría escuchar esa explicación. Bueno. Porque la que vayan a urdir para nosotros me va a parecer muy poco interesante a la que tuvieron que darle al gobierno de Estados Unidos cuando 2 personas, porque además un carro con placas diplomáticas es territorio norteamericano. Si no se acaba de explicar, si no terminan de explicar lo que sucedió en el aeropuerto hace 2 meses, imagínense, se les van sumando historias cada día. Pues es el mismo símil. Bueno. Federal contra federal. Y en este caso marinos contra federales. Federal contra federal. Supuestos representantes del orden matando. Daban el dato de que... Y parece ser que ya estamos llegando al punto donde ya no hay de otra, porque ya no se pueden especular con ciertas cosas, ya no se puede mercadear con otras más, ya no estamos para eso, ¿no? No, yo creo que tiene que cambiarse de fondo la situación, las políticas públicas, porque ya la inequidad, la desigualdad está llegando a un nivel extremo, en donde se expresa no solamente la violencia, en la inseguridad, sino en la zozobra, en el pesimismo social que existe. Sí, estaba yo pensando justamente ahora con lo que pasó en Guadalajara, que me tocó estar cerca de allá, y que sucede también, ya pasó en Monterrey, esos lugares donde no pasaban las cosas, ¿no? Donde se escondía la basura debajo del tapete. Exacto, y donde pasaban. Bueno, pero ahora suceden con el miedo de los que no tenían miedo antes. Así es. O sea, había miedo en algunas zonas de la sociedad, en algunas grandes zonas de la sociedad que son olvidadas y que donde hay indiferencia, pero ya cuando en el penthouse se empiezan a asustar igual que en el sótano, entonces eso ya te dice que es una alarma general y no perdona presupuestos. Y o se atiende de inmediato, o esta situación que difícilmente se va a revertir, va a seguir causando muchos estragos en las familias, en la sociedad en su conjunto. Sí, está bastante cañón. Bueno, esto a colación y no, pero sí tiene mucho que ver. Alejandro y sus cuates, y un chorro de cuates, vamos a decir, la banda, se pusieron a juntar todo. Es una historia gráfica de la propaganda política de la izquierda, de las manifestaciones de izquierda, los diferentes movimientos, los diferentes tiempos, las ideas, las fuerzas progresistas, la búsqueda de la democracia, la oposición, los diferentes momentos de la oposición, porque hubo momentos que fueron de persecución, ¿no? Otros de cállense el hocico, otros de desapariciones, otros ya más institucionales,
murales, pero todo eso está graficado, Alejandro. Así es. Hemos hecho una recuperación gráfica en este libro de 460 carteles que vienen básicamente desde los años 30 hacia el 2006, donde tratamos de recoger, en primer lugar, pues la expresión gráfica de la izquierda, que tiene un alto contenido no solamente político y artístico, las influencias del taller de la gráfica popular, de Siqueiros, de Diego Rivera, de muchos de los grandes diseñadores, incluso contemporáneos, López Castro, está Víctor Soler, Fernando Rodríguez, en la lógica de no solamente recuperar la memoria que tanta falta nos hace, sino ver cómo lamentablemente ha habido una evolución de la propaganda política a la mercadotecnia electoral, donde prácticamente se han borrado las ideas, los conceptos, y lo que cuenta hoy no es una idea, fuerza de propuesta, de cambio, de denuncia, sino cómo viene peinado o cómo viene vestido un candidato, una candidata en las campañas. Y eso ha creado, no solamente desde mi juicio, la pérdida enorme de una cultura gráfica que había ayudado mucho a la cultura democrática en el país, sino a la ausencia de ideas en los procesos electorales y en la vida política en general del país. Ahorita ustedes se abocaron a recopilar cuestiones desde los 30. Así es. Pero la cuestión de la idea y de lo gráfico lo podemos encontrar desde finales del siglo XIX, ya con los grandes moneros, con los grandes ilustradores. Ilustradores, efectivamente. ¿No? Sí. Que empiezan a vertir las ideas que de pronto encontramos en la propaganda política, la idea, el concepto de qué se trata el asunto, contra quién se va o por qué se va contra alguien en particular. Veíamos aquí al maestro Ríos, ¿no? Donde está ya López Portillo en uno de los carteles cuando se exige el registro al PMT para que dejen de saquearnos, dice el perrito de aquí de la caricatura del maestro Ríos. Pero, dices tú, se van acabando las ideas. Se van dejando a un lado las ideas. Y empiezan como los infomerciales, ¿no? Exactamente, se vuelve un artículo publicitario, un candidato, una candidata, y en muchas ocasiones se conoce el producto, pero no se conoce el contenido. Yo creo que la publicidad y la mercadotecnia nos han hecho mucho daño en el país. Y además fíjate que, es un síntoma lo que tú estás diciendo, porque es verdad que se ha perdido las ideas. Lo vimos en las campañas, por ejemplo. Las campañas están más como planteadas para tener impactos electrónicos, así es, ¿no? Que ideas en la conciencia popular. Incluso nosotros en la izquierda hemos caído en ese vicio, en ese defecto. Y el libro es un llamado justamente a que recuperemos pues la idea de que la propaganda, la comunicación política debe ayudar a informar, a crear conocimiento y fundamentalmente a cultivar una vocación democrática en el país. Vas a ver ahí una evolución del pensamiento de la izquierda en todos estos carteles, por supuesto, toda la lucha nacionalista de los años 30, de los 40, los movimientos ferrocarrileros, magisteriales de los años 50, y todo ese tránsito de la proscripción y la ilegalidad de la izquierda a su registro, a su reconocimiento legal en los años 70. Por supuesto, con algunos momentos históricos muy importantes, el movimiento estudiantil del 68, donde hay una referencia importante del movimiento, la campaña de Valentín Campa sin registro en 1976, cuando contendió como candidato sin registro contra López Portillo, candidato único en ese momento a la presidencia de la República, hasta más adelante ver no solamente la formación del PC, del PSUM, del PMS, del PMT, el PRT, el PRD, sino también muchos movimientos sociales, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y otras expresiones artísticas y culturales que marcaron una época indudablemente en la gráfica política, pero también en la vida nacional. Y aquí podríamos entender, o sobre texto de la cuestión de ilustración y de la gráfica, sí podríamos entender muchos momentos que ahorita ya no nos podemos explicar sin ellos, pero que se saben poco, porque estaba yo pensando en toda aquella época del muralismo mexicano, ¿no? Que es el comunismo y las ligas de los grandes artistas, no de México, porque eran artistas mundiales, ¿no? Rivera, Siqueiros, Chávez Morado,
Gente además apuntada en las listas del FBI norteamericano, ¿no? Porque ellos iban a dar talleres a los pintores de Nueva York. Entonces sabían que estaban ahí, que eran peligrosos, pero eran parte de todo este movimiento de las ideas. Tú provienes directamente de la izquierda, ¿verdad? Sí, yo ahora sí que desde chiquito, mi padre fue miembro del Partido Comunista Mexicano. Yo no ingresé directamente al PC. Primero pasamos por una revista política en la universidad, la revista Estrategia, pero finalmente formo parte de la última generación del Partido Comunista y formo parte de esa generación que tuvo la oportunidad de ser la generación de la transición, de la ilegalidad al reconocimiento legal, a ocupar los primeros cargos de representación proporcional, los primeros gobiernos municipales, los gobiernos estatales, y espero formar parte de la generación donde por fin ganemos la presidencia de la República. Oye, pero eres un bicho más raro todavía. ¿Por qué? Porque ya queda muy poca gente tan en activo como tú, que viene de la, vamos a decir, de la pureza ideológica, vamos a llamarles. Esa generación con mística, con muchos principios, con un ideal humanitario muy arraigado. Pero somos muchos, afortunadamente hay una camada de esa generación que sigue trabajando políticamente. ¿Cómo lidias? Porque finalmente la política es hoy, así es, ¿no? Lo que está pasando es hoy, este es el momento que nos toca vivir. ¿Cómo lidias con los pragmatismos, con la gente que viene de otros lados, pero que viene a hacer su conversión finalmente política a la izquierda, o a pensar finalmente como se está permitiendo pensar? ¿Cómo lidias con todo esto que no conoció, lo que tú sí conociste de chamaco y que se mama? Bueno, hay que asumir que las cosas cambian, que los tiempos son distintos. Creo que nos ayudó mucho cuando decidimos disolver en 81 el Partido Comunista Mexicano. Asumir que la izquierda, en primer lugar, es un espectro muy diverso de corrientes políticas. La izquierda es muy plural. Y en ese pluralismo es necesario encontrar los puntos de identidad que nos permitan trabajar juntos sin perder nuestro perfil y nuestra identidad. Claro que a veces el pragmatismo de algunos grupos raya en el oportunismo, que ese es un asunto diferente. Yo creo que en política en ocasiones hay que actuar con pragmatismo sin desdibujar el perfil político ideológico de un partido. Pero cuando ya se va a una negociación donde el objetivo no es tener un alcance en una reforma política, democrática, sino el acomodo de un grupo de interés, entonces ya estamos en una situación de conflicto. Yo creo que lamentablemente en los últimos años, más allá de las diferendos y los conflictos internos, en ocasiones hemos desdibujado nuestro perfil político. Aquí incluso alguna vez discutimos sobre las posibles alianzas del PRD con el PAN en la elección del Estado de México, claro, la cual fue un momento desde mi punto de vista de inflexión muy importante, no solamente para no dividirnos en el Estado de México. Si en aquel entonces nos hubiéramos dividido, fuéramos con dos candidatos, uno del PAN y el PRD y otro de las izquierdas, seguramente no hubiéramos sido unidos en la elección presidencial. Que lo mismo pasó en el caso con Marcelo. Así es. Es decir, no, vamos a arreglar las cosas de tal manera que no tenga que haber una división. Así es. Porque la tentación del poder pues es igual para uno que para el otro, ¿no? Tú te vas con el PT y con el Movimiento Ciudadano, yo voy con el PRD y adiós. Ese es el extremo del pragmatismo que nos hubiera llevado no solamente a no representar esta fuerza que hoy nos acreditan cerca de 16 millones de ciudadanos mexicanas y mexicanos, sino que nos hubiera regresado los tiempos de la marginación. Creo que el acuerdo entre Marcelo y Andrés fue muy importante y ahora hay que consolidar eso que nosotros hemos avanzado. Qué bueno que no nos desdibujamos, hay un planteamiento muy claro y bueno, seguirán las definiciones ahora en los próximos días, en los próximos meses, que van a ser muy importantes. Pero qué bueno que recuerdas tú, así de lo más inmediato, las decisiones en el Estado de México y luego la decisión para la cuestión presidencial, que es lo que mantuvo en el mismo caldo a todos los grupos y que ahora viene el momento de del gran amachine. Hay que consolidar, somos, yo digo, la primera fuerza nacional.
nosotros no compramos votos, nuestros votos sí son de a de veras. Eso sí los tenemos que consolidar y espero que esto que hemos avanzado pueda lograr que consolidemos nuestro legítimo derecho a conducir los destinos del país. Sí, Alejandro, hay un concepto que se ve en toda la gráfica históricamente de la izquierda que en mucho refleja lo que sería el ideal: unificación, alianza, integración, que hasta este momento pues observamos como algo que no se ha logrado cristalizar. Bueno, ¿Qué tanto estamos en esa posibilidad ahora que mencionabas con el señor platicando sobre esta segunda fuerza política en México que tiene además posibilidades de llegar a gobernar el país? Yo creo que hay una línea de continuidad en la unificación de las izquierdas, particularmente a partir de los años 70, donde a finales en 1979 dejamos atrás esta visión sectaria, dogmática de la izquierda que planteaba la revolución proletaria, la dictadura del proletariado, para asumir la lucha democrática para transformar la vida del país. Y tú vas a ver, bueno, por ejemplo, en 76 ya una primera coalición de izquierda impulsando a Valentín Campa. En 79 lograr el registro con una coalición de las izquierdas. El primer grupo parlamentario fue el de la coalición de la izquierda en 1979, en la 51 legislatura. En 81 la fusión del PSUM, la creación del PSUM, más adelante el PMS con la fusión del PMT, del PSUM, de otras organizaciones, el acercamiento con la corriente democrática, después en la ruptura del 89, y cómo el PMS, después de que Salinas de Gortari le niega el registro al PRD, el PMS decide entregarle su registro, que es con el que actualmente contendemos, con el que existimos. Y creo que hay que ir consolidando esa unidad de la izquierda, reconociendo que más allá de la izquierda partidaria hay otras expresiones en el movimiento social, en las organizaciones civiles, en la lucha democrática, que también hay que respetar y encontrar los puntos de acercamiento y de trabajo conjunto. Oye, Alejandro, tú has estado, bueno, en el trabajo partidista sin duda, en el Congreso, has sido poder. Ha sido jefe de gobierno. Entonces, aquí hay una cuestión que a lo mejor no nada más le pasa a un partido, sino a todos. La tentación del poder. O sea, porque hemos visto cómo se desmadró el PAN en 12 años, por ejemplo, ¿no? Alguna vez fue una oposición efectiva. O sea, estaban muy en claro con lo que querían. A lo mejor mucha gente no lo compartía, pero estaban claros en lo que querían. Llegó el poder y les dio una revolcada que yo creo que todavía no se aclaran de la mente. Eso también le pasa a la izquierda, ¿no? Sin lugar a dudas, la condición humana no reconoce fronteras ideológicas y hay quien se sube a un ladrillo y se marea. ¿Sí? Nosotros lo hemos vivido no solamente en gobiernos municipales, sino que también en algunos gobiernos de los estados, y esto tiene que ver pues no solamente con la formación de los cuadros políticos que llegan al gobierno, sino también con las tentaciones del poder. A veces les ganan las ganas a algunos compañeros que les gusta la buena vida, o ya no digamos un gobernante, un presidente municipal, un diputado, un senador. Nada más por operar. Y cuando eso sucede, pues la sociedad castiga. Yo creo que uno de los indicadores, los indicios más claros es cómo en el país en general, la mayor parte de los municipios que se ganan en una elección se pierden a la siguiente. Hay una gran rotación y son escasas las experiencias de continuidad de gobiernos cuando hay alternancia. El mejor ejemplo es el gobierno del Distrito Federal. Ya son 15 años consecutivos, más los 6 que se van a estar. ¿Con qué números ahorita? ¿Y con qué números? Y eso tiene que ver, pues indudablemente, con la forma en que se integró el gobierno. El ejemplo de Cuauhtémoc Cárdenas, sin lugar a dudas, un gran cuestionador con un liderazgo moral muy importante, la gestión con Andrés Manuel López Obrador, un equipo con una gran identidad. Yo creo que es de los equipos, el de Cuauhtémoc y el de Andrés, que mayor identidad ideológica tuvo. Nosotros lo mantuvimos. Inclusive la misma administración de Rosario fue un hitazo. Rosario, o sea, la gente tuvo un rating de esa administración cabrón. Independientemente de las diferencias que podíamos tener hoy, en el momento de la gestión de gobierno de Rosario, pues éramos un equipo, yo estaba en él incluido, que asumió la conducción del gobierno, la salida del ingeniero Cárdenas, y que incluso decidimos en ese momento hacer de Rosario el eje articulador de la gestión del gobierno de la ciudad. No fue espontáneo, había ahí un potencial importante y decidimos impulsarlo. Ya lo que pasó después es otro asunto. Pero lo que pasó después todavía no
no mermó la posibilidad de que se repitiera en el gobierno. O sea, al contrario, en esos momentos estábamos en una situación, yo recuerdo muy bien el 2000, la competencia en ese momento era contra el PRI. Contra el PRI. En una situación de empate técnico, sí. Y las decisiones que tomamos cuando Rosario se volvió el eje articulador del gobierno, cuando algunos miembros del gabinete nos fuimos a competir por las delegaciones, sí. Joel Ortega, Gustavo Madero, Ricardo Pascua, Benito Juárez, yo me fui a Álvaro Obregón. Sí, a pues la perrada grande. Piedra, y remontamos la adversidad y ganamos, sí. La elección, lo cual se repitió ya en el 2006 con Marcelo, sí. Con la verdad 2.718.000 votos, no, y ahora con 3 millones de votos. Fue a saltar una borracha, cabrón. Pero eso ha sido resultado de continuidad, de cohesión y un gobierno que no se distanció de la gente. Creo que esa, la explicación del por qué se ha repetido sucesivamente en 4 elecciones en el Distrito Federal tiene que ver con la forma de hacer política y de integración del gobierno de la ciudad. Sí, y finalmente sí queda muy claro en el sello del gobierno que empezó encabezando el ingeniero Cárdenas, la vanguardia a nivel nacional. Sin lugar a dudas. ¿No? O sea, el paso adelante, la audacia, lo que nadie se atrevía, lo que nadie hablaba, lo que no era ley, lo que no era jurisprudencia, de pronto empieza a ser, y esto desde luego pues se ve y se nota a la hora de la elección. Sí, con Cuauhtémoc empezamos a construir las bases de un gobierno local. La Ciudad de México dejó de ser una dependencia del gobierno federal, una regencia, y hubo que construir todo, y se construyó con una visión muy diferente, con apoyo de intelectuales, de académicos. El ingeniero Cárdenas estuvo acompañado no solamente por los dirigentes políticos de ese momento, sino los sociales, efectivamente. Toda la experiencia de los sismos del 85, el movimiento popular del 88, se hizo gobierno, y se rompieron muchos mitos, tantos que hoy el Distrito Federal es una ciudad que los habitantes tienen más derechos que los habitantes del resto del país. Y eso hay que valorarlo. Y de una ciudad donde la gente huía. Así es. Porque era insegura y ahora todos quieren regresar. Toda la crítica que teníamos de la ciudad más insegura, poniendo como ejemplo Guadalajara o Monterrey, pues hay que ver la migración ahora de gente, particularmente de Monterrey a la Ciudad de México, a los centros de educación superior, que lamentablemente es el reflejo de la difícil situación de esos estados y cómo aquí se ha recuperado la tranquilidad. Y nos podríamos pasar así horas y horas y horas platicando con Alejandro. Por lo pronto, la gráfica política en México, ¿dónde lo podemos conseguir? Bueno, a partir de esta semana ya espero que esté en las principales librerías. Quiero decir que fue también un trabajo que en el apoyo de la Cámara de Diputados fue importante, el comité editorial para su publicación. Fueron muchos años, este libro nos llevó 8 o 10 años la compilación, con gente que nos apoyó mucho, Carlos Payán y el Centro de Estudios del Movimiento Obrero Socialista, compañeros de viejos militantes, Daniel Carlos García, Francisco el Paco, Rosas, sí. Muchos que individualmente nos aportaron un diseño muy bueno de Víctor Soler, y creo que se logró una obra colectiva que espero que sea de utilidad, no solamente para reconstruir la experiencia de la izquierda, sino para otras expresiones políticas que rescatemos este valor tan importante de nuestra cultura nacional. Ojalá ahora que acabe su reflexión el PAN, ahora que acaben de reflexionar, porque están en una onda de reflexión ahorita, pero cuando acaben puedan hacer también su historia gráfica, y no se diga el PRI. No, aunque parece que no tengan necesidad, van a necesitar la historia gráfica, porque todavía todos nos tenemos que explicar muchas cosas de la historia, y la cuestión de la gráfica y de la idea nos va a servir en todas direcciones. Gracias, Alejandro. Rosso, quiero saludarte. Qué bueno saludarte. Suerte. Ahí vamos a estar. A partir del sábado viene cabrón, pero ustedes ya saben a qué van. Pero pues, tantos años en esto, vamos a enfrentar con mucha firmeza la adversidad y particularmente sacar adelante nuestras propuestas. Que venga bien. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Alejandro Encinas en El Mañanero. Son las 8:04. ¡Órale!